Bien, ahí estamos grabando. Y ahora vamos a compartir pantalla, como continuando lo que vimos en la clase anterior. De lo que vimos en la clase anterior o en las clases anteriores, ¿ustedes recuerdan algo que les haya generado alguna inquietud, algo que quieran preguntar, como para no seguir avanzando y que quede la duda ahí colgada? ¿Había algo pendiente para aclarar, no? No, que me acuerdo ahora por lo menos no, profe. Bueno, cualquier cosita, ahora hacemos un pequeñísimo repaso y cualquier cosa que se les ocurra, me interrumpen y me comentan lo que haya que comentar. Bien, vamos a compartir. Ahí estamos. Bueno, ahí está nuestra clasificación. Habíamos hablado de las lúdico-recreativas, habíamos hecho una mención de cada una de ellas, de las técnicas, diferenciando técnicas básicas y técnicas específicas. Las tareas comunitarias, que también las habíamos definido. Y creo que habíamos llegado hasta las estético-expresivas. Si no anoté mal, yo tengo acá anotada la clase del 6 del 9, que fue exactamente la semana pasada. Así que bueno, ahí vamos. Actividades lúdicas. Está la clasificación de los tipos de juego que podemos hacer en la naturaleza. Por supuesto que puede ser mucho más abarcativo. Yo lo hice de esta manera y creo que mencioné que hay un etcétera que podían ser 25 etcétera más. Pero bueno, considero yo también que las actividades lúdicas, dentro de su formación, estando en tercero de la carrera, es algo de lo que ustedes pueden hablar largamente y seguramente deben tener bastante los pies sobre la tierra hablando de esto, ¿no? Lo que nos quedaría a nosotros por ahí sería distinguir o identificar aquellos aportes que se puede hacer desde lo lúdico motriz, pero que tengan una centralidad en el contacto con la naturaleza. Entonces ahí encontramos los grandes juegos, los juegos de aplicación de conocimientos, los juegos cooperativos, los juegos nocturnos, los juegos sensoriales, juegos para interior, y hay etcétera, etcétera y etcétera. De cada una de estas categorías, al menos de estas que están mencionadas, no de los etcéteras que son muchos, pero de estas categorías ustedes podrían identificar más o menos, saben de qué hablamos cuando hablamos de un gran juego, de qué hablamos cuando hablamos de juego de aplicación de conocimientos y demás. Eso le iba a preguntar, justo el de aplicación de conocimientos, ¿a qué refiere, por ejemplo? Bien, perfecto, buenísimo. Los juegos de aplicación de conocimientos son juegos donde uno utiliza una estrategia lúdica para, hasta en algún caso, sirven como para evaluar en qué medida un conocimiento existe. Supongamos que nosotros hacemos un juego donde podría llegar a ser, supongamos, una búsqueda del tesoro, y el tesoro que sea, o a medida que van avanzando en un juego, vayan juntando fósforos. Entonces, qué sé yo, terminó el juego y juntaste 10 fósforos. Bueno, con esos 10 fósforos, ahora tenés que ir y encender una fogata. Y tiene que ser un fuego, por ejemplo, piramidal, que seguramente ustedes han visto alguna clasificación de juegos de fuegos el año pasado en Naturaleza 1. Fuego piramidal, fuego pagoda, es decir, bueno, con estos 10 fósforos tenés que encender correctamente, que esté encendido realmente, o sea, tiene que crepitar, tiene que largar chispita, humo, todo perfecto, un fuego piramidal. Como parte del juego, vos estás llevando adelante un conocimiento que vos deberías tener previamente. Puede ser también de primeros Bueno, comprendo. auxilios, puede ser de orientación, ese tipo de conocimientos que algunas veces forman parte del juego, ¿no? Después está también, ahí aparece cruzada la voluntad del docente de ver en qué medida el conocimiento existe, o le damos un poquito más de color de juego, y si no te acordás cómo era el fuego, bueno, o no te salió, bueno, no pasa nada. Pero bueno, nudos, todo ese tipo de cosas, a veces están incluidos ahí en este tipo de juegos, ¿no? Suele ser bastante interesante. De hecho, yo en mi programa de cátedra, una de las cosas que tengo incluidas, o mejor dicho, algunas, porque es más de una, tiene que ver con esto. Hay una de las salidas
habiéndoles dado algún contenido de primeros auxilios, hay una de las salidas que sería un trekking en alguna de las sierras cercanas, y se los cuento porque lo veo con pocas posibilidades de que esto suceda, y en el caso de que ocurra, bueno, son 3 que se están enterando, no es que se lo estoy contando a todo el grupo, pero bueno, la idea era que en el medio de la salida yo acordar con alguno, o con algunos, o algunas de ustedes, y que alguien haga una especie de ficción de que se accidenta, de que se dobla el tobillo. Lo saben, o sea, lo hago en complicidad de 2 o 3 y que alguien se accidente, una torcedura de tobillo, posible esguince, y ver cómo funciona el grupo con eso, ¿no? O sea, nadie sabe que es un simulacro hasta que terminamos de bajar la camilla de arriba de la sierra. Bueno, esa es una, eso podría ser. Lo que pasa que en este caso no tiene tanto de lúdico, porque para que sea lúdico tendrían que enterarse previamente y tienen que conocer las reglas de juego. Yo estaría como, entre comillas, haciendo un simulacro de rescate sin que ustedes se enteren. Esa era una, y después había también otra que podría estar buena y a lo mejor podrían llegar a participar el año que viene, vemos cómo se presenta el año, que era como una especie de concurso de cocina rústica, como si fuese un MasterChef, pero de cocina rústica, o sea, encender un fuego, sortear distintos menús, puede ser, no sé, una carne asada, un risotto, de distintos tipos de comidas, lo sorteamos, armamos equipos, y después tienen que competir para ver quién cocina, quién hace mejor cocina rústica. Entonces, ahí tenemos también ejemplos de juegos de aplicación de conocimiento. Bien, los otros, los cooperativos, los juegos nocturnos, los grandes juegos, todos esos, más o menos saben de qué se trata, sí. Bueno, avanzamos. Cualquier cosita me dicen. Bueno, las actividades técnicas, que lo que habíamos dicho la otra vez era que eran actividades que tienen, fuera de lo que sería el carácter lúdico del jugar, porque hay por delante un oponente o porque hay un desafío o algo que lograr, tienen que ver más con una finalidad utilitaria, ¿no? Entonces, dentro de las actividades técnicas básicas, nosotros encontramos que, por ser así, como su nombre lo indica, básicas, tienen una participación de la motricidad por ahí relegada o no tan presente como lo que serían las técnicas específicas. Las técnicas básicas encontramos que, bueno, ahí está mencionado, ¿no? El armado de carpas, la cocina rústica, la correcta utilización de las mochilas, las bolsas de dormir, etc. Después tenemos las técnicas específicas, que su raíz es motora, como decía, ¿no? Y ahí tenemos los que para mí es una especie de nombre un poco polémico, pero, o venta de humo, que lo que lo llaman vulgarmente deportes de aventura. Y encontramos entonces rappel, escalada, kayak, mountain bike, etc. Pasamos a la siguiente, encontramos las actividades comunitarias. Esto, lo que habíamos definido aquella vez, era que por estar conviviendo en un campamento o en esta organización que está implicada la convivencia, encontramos que el grupo, a raíz de esto, tiene como ciertas necesidades, ¿no? Uno es alimentarse, mantener limpios los espacios comunes, etcétera, etcétera. Esas necesidades se solucionan con un grupo de gente que hace un esfuerzo mínimo y por un periodo cortito de tiempo para poner en condiciones o restablecer ese equilibrio que se rompe con las necesidades. Entonces, el grupo está dividido en distintos equipos y cada equipo tiene asignada una tarea en el día a día. Entonces, a lo mejor al grupo número 1, un día le toca ayudante de cocina, al grupo número 2 le toca higiene, al grupo número 3 le toca servir la comida, etcétera, etcétera. Y al día siguiente van rotándose esas actividades. Tiene un carácter educativo interesante. Una de las cosas que habíamos dicho es que, bueno, es un poco una especie de muestrita de lo que significa vivir en sociedad, ¿no? Uno por ahí tiene la misión de ser docente, hay otro que tiene la misión de trabajar con la salud, habrá otros que son comerciantes, habrá otros que mantienen limpia la ciudad, y con el aporte de todos y cada uno se construye una sociedad relativamente equilibrada, con sus más y con sus menos, pero bueno, de eso se trata. Bueno, y habíamos llegado a
esta diapositiva, que es la de las estético-expresivas, que también la habíamos definido y habíamos conversado un poco sobre esto, que tiene por ahí una esencia más ligada a las actividades parecidas a lo que nos podría enseñar una profesora de plástica, ¿no? Tiene que ver por ahí con alguna artesanía o con el llevar a cabo alguna habilidad para que quede representada en una manualidad, una especie de souvenir del viaje. A veces se enseñan habilidades un poquito más complejas, otras veces un poquito más elementales, pero la idea es que, bueno, tiene como distintas aristas, ¿no? El tema este, pero bueno, de algún modo es quizás recolectando algún elemento del paisaje que pueda servir para la construcción de esa artesanía, y entendiendo que por ahí si explicamos cómo hacer este souvenir, llevar a cabo esta habilidad, se genera un momento de construcción. Lo importante por ahí no siempre es la calidad con la cual termina el resultado final de esto, ¿no? No es que si vos hiciste qué sé yo, un lapicero artesanal y le pegaste frutos que encontraste tirados en el bosque y que eso tiene que quedar lindo. Sí, estaría bueno que quede lindo, pero por ahí lo interesante que ocurre en este tipo de actividades es que se genera, si uno tiene la capacidad de generar una especie de clima apropiado, donde uno conecta con ese trabajo y el hecho de estar haciendo eso hace que uno tenga como un momento de encuentro con uno mismo, más introspectivo, más reflexivo, más de encontrar ese equilibrio y ese bienestar con uno, que a veces uno tiene la necesidad y se da cuenta cuando está transcurriendo eso, ¿no? Como que uno por ahí venía medio desequilibrado, con alguna cuestión emocional, y por ahí de repente te pusiste a dibujar sin querer y conectaste y estuviste un rato que ni siquiera te diste cuenta de cuánto tiempo pasó, pero cuando terminó tu dibujo, cuando pasó ese momento de dibujar, te diste cuenta que era algo que por ahí necesitabas, como que en el dibujo salió algo de adentro, hiciste como una especie de catarsis. Bueno, este tipo de cosas o de actividades van en busca de ese tipo de salidas, ¿no? Medio catártico, y en el campamento tiene mucho valor porque imagínense que, bueno, esto, ¿no? De vuelta, lo de las cuestiones que tienen que ver con la convivencia, con las relaciones humanas, con los vínculos afectivos, están en continuo cambio. Entonces, a veces se restablecen algunos equilibrios en lo social que vale la pena. Por supuesto que después le podemos agregar el valor que tiene el souvenir o lo que hagamos material y llevarlo de recuerdo a casa o entregárselo como regalo a alguien del campamento. Bueno, eso después está, el remate se lo puede dar cada uno o cada una a su gusto. Bien, y ahora vamos a pasar a una categoría que todavía no habíamos visto hasta la semana pasada, que son las actividades reflexivas y socializantes. Yo no sé si alguno de ustedes a lo mejor puede ser que haya tenido experiencias en campamentos de larga duración, porque por ahí algún club de niños o alguna agrupación tipo scout, o muchas veces este tipo de actividades también son llevadas adelante, no necesariamente en los campamentos, aunque cuando participan de los campamentos los catequistas y las catequistas de las escuelas religiosas, siempre el aporte tiene que ver con este tipo de cosas. Así que a lo mejor saben de lo que yo estoy hablando. Las actividades reflexivas y socializantes también son llamadas en algunos casos dinámicas grupales, y suelen ser actividades grupales donde es muy importante la participación. No siempre la participación de todos y de todas tiene que ser necesariamente activa, a lo mejor puede participar desde la escucha, sin embargo, aunque sea desde la escucha es importante. Y lo que se propone es, por medio de un disparador, de una propuesta, una cuestión así de motivar la participación, que muchas veces en tono de debate o a veces en tono de explicar, contar o mencionar cosas de la vida personal, tenga cada uno la posibilidad de manifestarse. Algunas giran en torno a cuestiones
concretamente personales, y esas son por ahí las más jugadas, donde por ahí nos podemos llevar alguna sorpresa, generalmente nos llevamos más de una sorpresa, y después hay otras que por ahí, si bien se puede hacer una lectura de cuestiones personales, pero se puede rondar también más por la periferia sin hacer necesariamente foco en uno mismo. Yo voy a poner algún ejemplo, sobre todo por si no está quedando del todo claro. Hay una actividad reflexiva socializante que se llama la subasta de valores. En la subasta de valores, el docente o la docente tiene en su poder dos cosas. Una de las cosas que tiene es un pilón de hojitas que tiene cada hoja escrita un valor. Supongamos la humildad, la solidaridad, la empatía, la tolerancia, el amor, bueno, todo lo que se nos ocurra. Pueden ser 10, pueden ser 5, pueden ser 30 o pueden ser miles, todo lo que quiera. Lo que es importante es que el grupo no sepa cuántos valores son ni cuáles son. Y otra de las cosas que tiene el docente y que lo va a repartir son billetes fotocopiados. O pueden ser billetes de algún juego de mesa, pero bueno, yo lo que hacía era fotocopiar billetes, ¿sí? O fotocopiaba, no sé, iba a la fotocopiadora y poníamos, no sé, 2 de 1000, 1 de 500, 3 de 200. Fotocopiaba y le daba a todos y a cada uno la misma cantidad de fotocopias de billetes. O sea que cada uno tenía para el juego una determinada cantidad de dinero que era la misma cantidad de dinero que tenían todos. Y les explicábamos que íbamos a hacer una subasta. La subasta que íbamos a llevar adelante era de valores, de esto que les estaba diciendo. Entonces aparece el primero, qué sé yo, sacamos el cartel que dice empatía. Entonces, aclaramos, por si alguien no sabe lo que es, hacemos una definición, y uno levanta la mano y dice, bueno, para mí la empatía vale 50 pesos. Otro dice, no, para mí vale un poco más. Bueno, la típica subasta. Lo que termina ocurriendo es que en algún momento a uno se le termina la plata. Y los valores que seguimos subastando son valores muy importantes. Estratégicamente incluso podemos dejar como los que a nosotros nos parezcan más importantes para el final. Hasta que en un momento, porque esto nosotros en forma intencional no lo explicamos, aparece la necesidad de decir, ¿y puedo compartir el valor con alguien? ¿O puedo compartir mi plata con alguien? Porque yo me compré la empatía y me compré la solidaridad y ahora están subastando el amor y me estoy quedando, no tengo más plata. Y para mí el amor es tan importante como los otros. Entonces dice, bueno, pará, yo tengo plata para el amor, pero a mí me gustaría tener también la empatía y la solidaridad. ¿Por qué no nos asociamos? Entonces aparece ahí la pregunta. ¿Nos podemos asociar para tener los tres entre los dos? Sí, dale, bueno, perfecto. Hasta que en un momento aparece la necesidad de asociarse con más personas. Bueno, esta dinámica grupal muchas veces nos permite llegar a la conclusión de que en realidad es muy importante que todo el mundo pueda tener todos los valores y que lo mejor es asociarse para poder tener todos los valores. A veces nos queda esta reflexión al alcance de la mano, a veces la tenemos que remar un poco más y a veces la reflexión va para otro lado, pero siempre son cosas que vale la pena reflexionar y poner en una especie de mesa de debate. Y las actividades en la naturaleza, los campamentos, donde la mayoría de nosotros bajamos varios decibeles y por ahí tenemos tiempo para estar ahí tomando un mate, charlando, no estamos mirando el reloj, no tenemos otra cosa que hacer, son muy, muy oportunas para hacer este tipo de cosas. Así que bueno, este sería como un ejemplo de una actividad reflexiva y socializante, donde por ahí lo personal está involucrado, pero bueno, para poder entenderlo hay que hacer una interpretación un poco más abarcativa o ir un poco más a la profundidad, parar un poquito más las antenas. Después hay otras donde uno no puede escapar de lo personal, ¿sí? Hay algunas que son con involucrarse de una manera muy, muy profunda y otras no tanto. Hay algunas que son para presentarse, hay una que se llama Yo Soy directamente y va por turno, van pasando y cada uno dice, se define, se presenta y se define. Soy Pato Secchi, soy una persona así, así, así,
mis defectos son estos, y a veces encontramos que hablar de uno, aunque parezca una pavada, porque nadie nos conoce mejor que nosotros mismos, muchas veces es algo complejo. Y mucho más si lo tenemos que hacer delante de gente que no nos conoce o que no tenemos tanta confianza como si la tendríamos con nuestro grupo de afectos más cercano. Son muy interesantes porque el trabajo con este tipo de actividades nos pone a jugar unas cartas muy comprometidas desde lo personal, como les decía, pero el resultado es que la parte afectiva se trabaja se lleva a cabo como una especie de desarrollo de los vínculos que es alucinante. Los grupos con los que nosotros trabajamos en este tipo de actividades realmente vuelven con una cuestión de afecto bastante desarrollada. A ver, nos pasa como docentes, les va a pasar el día que estén en una escuela trabajando y encuentren que alguno de sus alumnos o sus alumnas les da un poquito más de trabajo de lo que les puede dar otros compañeros de ese mismo grupo, van a recurrir a la maestra y le van a decir, che, vos sabés que este nene o esta nena me tuvo toda la clase con una demanda de energía y tuve que decirle muchas veces las cosas y pasó esto. Y la maestra nos va a decir, claro, bueno, y nos va a contar, con el 99% de los casos pasa, nos va a contar que ese nene o esa nena tiene un problema fuera de la escuela. Muchas veces es un problema familiar o que tiene que ver con su entorno más cercano. A veces ni siquiera es lo que para nosotros podía estar representado en una cuestión de conflicto. A veces el problema que tiene ese nene o esa nena es que está por nacer un hermanito. Pero bueno, a veces uno, al ponerse en el lugar de la persona, entiende y hasta puede utilizar otras estrategias. Bueno, ahí se me corrió. Me fui a cualquier lado. Ahí estamos. Entonces, estas actividades nos permiten eso, ¿no? Encontrar un poquito más de sensibilidad, y bueno, lo habíamos nombrado también en uno de los ejemplos, la empatía, ¿no? Y el ponerse en el lugar de la otra persona. Son realmente muy interesantes. En algún momento yo pensé en que no las iba a hacer nunca en los campamentos. Estuve mucho tiempo pensando en que no iban a tener lugar en mis campamentos porque me tocó participar de algunas experiencias donde algunas veces uno como profe de educación física no encuentra recursos profesionales para salir del paso frente a determinados conflictos, ¿no? A veces una actividad reflexiva donde había que exponerse mucho provocó una crisis en alguien, y a mí se me dio por pensar que si no tenía un psicólogo en mi equipo de trabajo no lo iba a poder hacer. Las experiencias más feas por las cuales yo había decidido en algún momento no llevarlas adelante me habían tocado como ayudante y no como responsable de los proyectos. Y después con el tiempo un profe amigo me dijo, pero esto hay que hacerlo, vale la pena, busquémosle la vuelta, y la verdad que le buscamos la vuelta y no me arrepiento de haberlas puesto dentro de la categorización, y no me arrepiento tampoco de hacerlas cada vez que tengo la posibilidad, porque realmente que el balance es súper positivo. Bien. ¿Va quedando claro hasta acá? Pregúntenme, por favor, cualquier cosita me dicen. Bueno. Sí, profe, este Power o algo usted lo mandó en una clase, porque no lo vi yo. Mirá, estoy enviando tareas. ¿Ustedes recibieron apuntes míos por plataforma? No. Bien, porque hay un grupo al que le estoy pudiendo enviar tarea, y hay un grupo al que la plataforma no me lo está permitiendo. Quizás ustedes sean el grupo al que la plataforma no me lo está permitiendo. Yo creo que a los dos grupos les estoy pudiendo enviar los links con las clases grabadas. Eso no estoy teniendo problemas. Pero hay una opción de la plataforma que me permite mandar archivos
a tercero A sí y a tercero C no. De todas maneras, este PowerPoint, obviamente que lo van a recibir, de alguna manera lo van a recibir. Yo intento con la plataforma porque lo primero que me dijeron es el canal oficial para enviar bibliografía o lo que haya que enviar es la plataforma. Después, si hacemos un Zoom o si hacemos algún tipo de comunicación extra plataforma, está todo bien, pero no es lo oficial. Entonces yo trato de mandar todo por ahí. Este Power, por Genial, supuesto, genial. está a disposición de ustedes y en cuanto le encuentre la vuelta va a ir junto con los apuntes que ya envié, creo que al otro tercero. Pero sí, está hecho para ustedes, así que no van a tener ningún problema. Incluso es una herramienta que les puede llegar a servir, me parece a mí, en la medida en que van a tener que llevar a cabo el trabajo para el final y me parece que esto es puede ser una buena ayuda. Bien. Vienen las actividades sociocomunitarias. Estas tienen también un fundamento que tiene que ver con el desarrollo personal, como todas las otras, que tiene que ver con la educación. A mí me parece que tiene que estar presente en todas las actividades que uno ofrece en contacto con la naturaleza. Y quizás puede ser que para poder llevarlas adelante no se requiera necesariamente un contacto con la naturaleza, como pudo haber sido también las reflexivas, ¿no? Pero bueno, el beneficiario de las reflexivas y socializantes era como la grupalidad. En cambio acá, si bien hay un beneficio muy grande hacia la grupalidad, la esencia de estas actividades tiene que ver con el establecer un vínculo con las personas que habitan el lugar que nosotros estamos visitando. Y ese vínculo que nosotros estamos tratando de propiciar con las personas no es algo espontáneo, sino que lo que vamos a hacer es hacer como una especie de diagnóstico y de selección. Y vamos a ir a buscar quizás a los lugares donde encontremos gente que tiene algún tipo de necesidad particular. Y vamos a hacer una intervención en esos lugares. Muchas veces esa intervención se parece mucho a lo que sería nuestro trabajo docente. Lo que pasa es que, bueno, nosotros lo haríamos como dentro del contexto de nuestra carrera docente, pero yo a veces lo hago en los viajes que hago con los chicos y las chicas de secundaria. Vamos a lo concreto, un ejemplo para que se entienda mejor. Me ha tocado, creo que fue en el año 2007, no, 2008, viajar a San Luis, a Merlo, con una escuela donde yo trabajaba. Un viaje que habíamos organizado. Vamos a San Luis, hacemos nuestro viaje, nos alojamos en un lugar en Merlo, alucinante, base de campamento, hacemos todas las actividades que yo les estaba mencionando y previo al viaje, dentro de este contexto de las sociocomunitarias, yo no me acuerdo cómo fue, creo que lo conseguí por Google o no me acuerdo cómo fue, tomé contacto con una escuela de la zona. Busqué una escuela que sea una escuela rural, que esté alejada del centro de la ciudad de Merlo. Y llamé por teléfono a la escuela y pedí hablar con el director explicando quién era, que iba a ser parte de un grupo que iba a visitar la zona en el mes de octubre, bla, 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 bla. Y le digo que nosotros queríamos conocer su escuela, que éramos un grupo de una escuela de Mar del Plata, que queríamos tener un momento de compartir, como si fuese una escuela que hace un intercambio con otra, que para nuestros chicos era importante conocer chicos de San Luis, que conozcan cómo viven, cómo es la vida de ellos, porque a veces uno, en el devenir de la vida cotidiana, uno a veces pierde de vista que hay gente que vive en el mismo país que nosotros y tiene una vida completamente diferente. Entonces traté de que sea una escuela donde algunos chicos tengan que caminar 1 hora y media por el medio del monte para llegar a la escuela, o que algunos vayan a caballo, o sea, con una vida con un contraste muy grande, y que el intercambio sea ese. Pero además, también, una de las cosas que le pregunté era si tenían alguna necesidad material. Bueno, resulta que esta escuela rural lo tomó de muy buena manera, recibió nuestra visita y dentro del aporte material que ellos estaban, por ahí que me comentó el director en ese momento, era que en el mes de octubre
Me acuerdo porque nosotros visitamos la escuela en agosto. En el mes de octubre, cuando ya estaba entrada la primavera, había en el aire el polen de alguna flor de la zona que había florecido por la primavera y que le generaba a más de la mitad de los chicos de la escuela una alergia en los bronquios y que a veces los tenía un poco preocupados. Y muchos de esos chicos algunas veces no podían ir a la escuela por esta afección bronquial. Entonces, terminó la conversación con el director, lo planteo en la escuela y por intermedio de los directivos de la escuela que se coparon con el proyecto, tomamos contacto con algunos papás que eran visitadores médicos y conseguimos una donación enorme de medicamentos para la alergia bronquial. Y llevamos una caja de cartón llena de medicamentos, pero una caja de cartón como las cajas donde venían los televisores de antes, llena, repleta de medicamentos para la alergia bronquial. Este, y entonces, bueno, fuimos, hicimos una jornada en la escuela, conocimos a los chicos, hubo un momento de intercambio, hicimos unos juegos con los chicos mezclados, tuvieron charlas, bueno, tuvimos todo el día en la escuela, compartimos un almuerzo y una merienda que servimos nosotros, y antes de irnos dejamos esa donación. Y la verdad que son cosas que movilizan y cambian por completo el termómetro del viaje, cambian el viaje pero al 100%. Vamos a salir y volver a entrar porque se nos va a cortar. Y ahora les sigo contando.